días. Muchas gracias a Colpecar por esta invitación. Yo les voy a presentar una especie de híbrido. Digamos, la base o el corazón es un estudio que hicimos con el Departamento Nacional de Planeación el año pasado, que lideró Carolina Barco, sobre el sistema de ciudades en Colombia. Es una misión muy compleja que tiene temas laborales, de productividad, servicios públicos, y a mí me correspondió el tema de conectividad de las ciudades. Pero también le voy a meter algunos elementos de una presentación de un trabajo que hicimos con Armando Montenegro sobre el Plan Maestro de Transporte. Entonces, un poco una mezcla. Pues vamos. Digamos, ¿por qué se incluye el tema de conectividad en un análisis de las ciudades? Digamos, si uno está mirando el tema urbano, precisamente está mirando como el entorno de cada ciudad, ¿por qué se preocupa tanto por la conectividad? Y realmente la conectividad es fundamental para la dinámica de las ciudades. De la conectividad depende la productividad de las ciudades. Entonces, si una ciudad está muy bien conectada con los mercados externos, tanto al interior del país como en el exterior, básicamente es más competitiva porque se le reduce el costo de transporte y puede poner sus productos más baratos en el mercado. Entonces, la productividad de la ciudad tiene que ver con qué tan bien está conectada. Y la productividad, a su vez, de la productividad se desprende el nivel de salarios. El salario en un mercado equilibrado es igual a la productividad de los trabajadores. Entonces, con mayores salarios hay migraciones, la ciudad también crece más. Entonces, el crecimiento de la ciudad está dado por la conectividad. Y la conectividad también incide en el costo de vida. Cuando las ciudades tienen buenas conexiones, el abastecimiento agrícola, industrial, los productos, los insumos que usa la industria en la ciudad llegan con costos menores, y eso hace que baje el costo de vida en las ciudades. Desafortunadamente, esta dinámica no para donde es el óptimo. Es decir, cuando uno tiene la ciudad muy conectada, muy bien conectada, la ciudad no se queda en el punto óptimo de productividad. Sigue atrayendo migraciones y ya entra uno en deseconomías de escala y la ciudad crece demasiado. Pero en todo caso, la conectividad es un factor central en la dinámica de las ciudades. Entonces, ¿qué hicimos en este capítulo? Pues caracterizar los costos de transporte y los flujos de carga y de pasajeros entre ciudades en Colombia, y un poco reflexionar como cuál es el plan de inversiones que hay que hacer alrededor de esto. Colombia es un país que, pues ya lo sabemos todos, tiene una geografía muy compleja, muy compleja, y ha tenido un atraso histórico en su infraestructura. Estos mapas de aquí, no sé si se alcanzan a ver bien, pero lo que está aquí ilustrado son la red vial en 1914, en el 38, en el 50 y en 1995. A principios del siglo pasado, la red era apenas unas carreteras en la cordillera oriental. En el 38 ya ven que se consolida un sistema en toda la cordillera oriental, uno en la occidental y una conexión muy discreta por Manizales, y un sistema en la costa, pero hasta el 38 la costa y el interior estaban desarticulados. O sea, se articulaban por el tren y por el río, pero no existía la red vial. Luego vamos hasta el 50 y ya la conexión entre el interior y la costa es por Cúcuta y por Ocaña, para que se haga una idea de los costos de transporte que se enfrentaban en la economía colombiana entre ciudades. Y hay que esperar hasta el 95, estamos hablando apenas 20 años atrás, para que hubiera una conexión directa entre Bogotá y la costa atlántica, por lo que hoy conocemos como la Troncal del Magdalena. Y hasta el 80 y pico no había carretera directa entre Bogotá y Medellín. ¿Qué es lo que pasa con esta? O sea, además de tener las montañas altas, teníamos una red demasiado débil, lo que hacía es que las ciudades crecieran de forma muy autárquica. Autárquica es una palabra que usamos los economistas, creo que robada a los griegos, para decir que producen lo que consumen lo que producen, que el intercambio con el exterior es muy bajo. ¿Cuál es el problema de la autarquía en términos económicos? El problema de la autarquía es que si no se logra aumentar la escala, y si no hay mayor escala,
no hay especialización y no hay productividad. Entonces, el sistema de ciudades en Colombia es un sistema muy rico en el sentido en que tiene muchas ciudades de tamaño importante. De hecho, detrás de Brasil es la ciudad en Latinoamérica con más ciudades de más de, digamos, 300.000, 200.000 habitantes, pero que se han desarrollado muy aisladas del entorno, entonces todas producen lo mismo. Si ustedes cogen la estructura industrial de Medellín y la de Bogotá, son muy parecidas, tanto por ciento en químicos, tanto en vehículos, tanto en textiles, y esto no es eficiente en términos económicos. En términos económicos es mejor especializarse, como decía la viceministra, en clústeres, pero clústeres que cogen unas actividades y en otra ciudad otras y haya más intercambio. Ahora veamos un poco ya la situación de estas ciudades y nuestro sistema actual de transporte. Este mapa de aquí ilustra, digamos, los TPDs o el tráfico de las tractomulas en Colombia, y uno ve que tenemos muy marcadas las relaciones comerciales por el Magdalena, digamos, entre Bogotá y la costa, y luego en un eje occidental, digamos, entre Cali, la zona cafetera, Medellín y también la costa atlántica. Muy poco intercambio comercial, tenemos Bogotá-Buenaventura desde Villavicencio y el resto pues son como rutas alimentadoras. Ahora, estos dos gráficos de aquí muestran una cosa que es bien, a mí me sorprendió, no lo había visto, y he sacado estadísticas de la Unión Europea que analizan todos los países de la OECD. Pero si ustedes miran en la gráfica de arriba, ustedes ven a Colombia, que es esta barra roja, en términos de miles de millones de toneladas kilómetro. La relación entre los miles de millones de toneladas kilómetro por carretera que produce Colombia no es muy lejana de la de Italia, la de Inglaterra, la de Francia, a pesar de que estos países tienen 5, 6 o 7 veces el PIB de Colombia. Es decir, Colombia tiene un nivel, un movimiento de carga de kilómetros, o sea, porque esto es la conjunción, primero, que utilizamos muy poco los otros modos de transporte, segundo, que es un país donde los centros de producción y consumo están lejos entre sí, lejos de la costa. Entonces Colombia es un país que puede ser un quinto del PIB de estos que les menciono, pero tiene una relación muy cercana en términos de miles de millones de toneladas kilómetro. La gráfica de abajo nos muestra los kilómetros de doble calzada, y otra vez nosotros somos esa rayita roja. Entonces lo que vemos es que el país tiene un volumen de toneladas kilómetros similar a países ya muy desarrollados, pero un sistema de dobles calzadas muy inferior, es decir, 5 veces menos o de este orden. Entonces, ¿qué vemos? Pues realmente que el transporte necesita consolidar un sistema de dobles calzadas, pues para movilizar de una manera relativamente eficiente todo este tonelaje. Ahora, en livianos no pasa lo mismo. En livianos, lo primero que vemos, que con sorpresa de todos, es que Colombia está en tasas de motorización muy por debajo de los patrones internacionales. Es decir, Colombia, para el PIB que tiene, debería tener más o menos el doble de habitantes de vehículos por 100 habitantes. Eso ¿qué nos está diciendo? Que esta explosión que hemos visto del parque de livianos va a continuar. Y lo que vemos por otro lado es que en términos del parque y los kilómetros de doble calzada, Colombia no está muy mal. Es decir, Colombia tiene para el parque de livianos que tiene kilómetros de doble calzada más o menos adecuado. Sin embargo, como vemos, esto va a seguir creciendo y creciendo, el comportamiento explosivo. Ahora, esos livianos, ¿dónde se mueven? Y esto es el PAI que tenemos allá. Vemos que un 50% de los viajes de estos livianos están al interior de las áreas metropolitanas, un 40% en cercanías y solo un 10% está presionando, digamos, los tramos interurbanos de larga distancia. Entonces, un poco esto nos da la imagen de qué tenemos que hacer para consolidar la infraestructura. Tenemos una cantidad de carga por carretera que está muy estrecha de infraestructura, y luego tenemos una cantidad de livianos
que está presionando todos los accesos por las áreas metropolitanas por donde también circula la carga. Aquí simplemente vemos nuevamente, pues ya como conceptual, los flujos de transporte de carga con este eje, este corredor del Magdalena tan marcado, el occidente y la ruta hacia el puerto de Buenaventura. Son corredores de larga distancia muy concentrados en términos de carga. Y luego vemos en el otro mapa las matrices origen-destino, que entre otras cosas hay que meterle plata, estudiarlas mejor, pero con la información que hay, las matrices origen-destino de pasajeros, que ven que son todas muy al interior de áreas metropolitanas grandes. Entonces, ¿por qué? Digamos, estoy de acuerdo con la viceministra en el sentido en que las cosas hay que analizarlas de abajo hacia arriba, pero en transporte ese análisis de abajo hacia arriba también tiene que conjugarse con un análisis de arriba hacia abajo, lo que llaman top-down en términos de planeación del transporte, y estas gráficas, estos mapas tratan de mostrar por qué. Yo tengo en el primer mapa los flujos de carga de la papa, y vemos que, bueno, tenemos la papa del altiplano, la papa en Nariño, y cómo esa papa se distribuye por todo el país, y más o menos puedo analizar cuál es el problema. Si yo meto después la leche, ya veo que en la leche me aparece como punto importante Antioquia, un poco algunas regiones de la costa, algunas regiones del valle, nuevamente Nariño y el altiplano, los llanos, y ya se me hace mucho más complejo entender los flujos. Luego meto el maíz, que viene importado y entra por todos los puertos y va mucho hacia los centros de las ciudades, y ya la maraña que tengo de relaciones origen-destino me hace imposible entender a ojo cómo se modela esto y cómo hago una solución de óptimo costo, una solución óptima de transporte para todos estos flujos. Justamente eso es lo que se trata de hacer con un plan maestro de transporte, es ver cuáles son los proyectos de inversión, dada una restricción presupuestal, que me optimizan el enrutamiento, la canalización de todos estos flujos de origen-destino. Bueno, aquí hay unas cosas que son tecnicismos, que no sé qué tan importantes son de cómo se proyectó la demanda, pero hay datos que son bien importantes para lo que se está hablando en este foro, y es que si uno hace la econometría, uno ve, además esto no es nuevo, esto es un fenómeno que se ha estimado miles de veces en muchos entornos. Los flujos de carga son inversamente proporcionales al costo de transporte. Si yo reduzco los costos de transporte, genero más relaciones comerciales entre dos nodos. Entonces, esto que yo les decía de la autarquía en Colombia, que impide especializarse, coger economías de escala, cuando yo reduzco los costos de transporte, yo voy a generar más relaciones comerciales y eso me va a generar economías más productivas. Eso es un fenómeno ya muy conocido que se llama el fenómeno de gravedad, es decir, en el sentido en que los flujos son inversamente proporcionales al costo y directamente proporcionales a la riqueza en cada uno de los nodos. Simplemente que aquí pues lo corroboramos para Colombia. En pasajeros la sensibilidad a los tiempos de viaje es aún mayor y al PIB. Y bueno, en la misión de las ciudades, como les digo, trabajamos mucho, fue un equipo muy grande, las proyecciones de población las hizo Álvaro Pachón, se utilizaron las proyecciones del PIB de la unidad macroeconómica y se tuvieron en cuenta los shocks por los TLCs. Luego, para tener mediciones de los costos de transporte, usamos el BOC, que es el módulo de costos de operación del HDM, un modelo que hizo el Banco Mundial para simular los costos de transporte y el comportamiento en las vías. Y se ve realmente, pues se constata en esta matriz de costos, tal vez está muy pequeña para ver, pero Colombia realmente es un país muy mediterráneo, es decir, para salir a las costas el esfuerzo es realmente grande. Uno tiene casos, tiene regiones y ciudades que tienen un potencial muy grande. Uno ve la posición, por ejemplo, de Cali, de las ciudades cafeteras, que entre otras, de no ser por el cuello de botella, Buga, Buenaventura, están muy cerca del Pacífico, que es el mercado más dinámico del mundo. Es decir, toda la zona cafetera hasta Medellín y Cali son
regiones con un potencial, una facilidad o una ventaja competitiva muy grande en la cuenca del Pacífico. Uno ve que Medellín es una ciudad que está equidistante entre los dos puertos y eso le da también una flexibilidad muy grande en términos de competitividad. Y luego ve otras regiones que realmente están muy lejos, es decir, si uno quiere llevar un producto de los llanos orientales a Venezuela, a pesar de que es cruzar un río, si uno quiere llevar un contenedor, bueno, eso es realmente costoso, eso se sale de cualquier parámetro de competitividad. Estos mapas son muy interesantes, estos mapas son, o sea, ya les hablé, hicimos unas proyecciones de demanda, cogimos la red actual, cogimos la red que esperamos en 6 años, que es una red que ya tiene gran parte del 4G ejecutado, y tenemos la red en 15 años. En rojo ustedes ven los tramos congestionados. Aquí se hace un análisis de flujo capacidad donde se ve dónde el flujo es más grande que la capacidad vial y esos tramos están en rojo. A medida que el color se va difundiendo hacia amarillo es que el nivel de servicio, el nivel de congestión es menor. Los rojos son saturados. Como ven en la situación actual tenemos corredores enteros saliendo de Bogotá para bajar al Magdalena y después todo el Magdalena completamente saturados, el tramo entre Barranquilla y Santa Marta saturado, el tramo en la troncal de Occidente para entrar a Cartagena saturado, algunos sectores del paso de la línea, la llegada a Buenaventura. Se ve que si en 6 años logramos tener las obras del 4G, aquí por ejemplo ya la diferencia en el dibujo entre el mapa de 6 años donde sale la vía de la prosperidad para coger directo a Caucasia desde Puerto Berrío, entonces vemos que ahí ya no hay problemas severos de congestión, es decir, quedan puntuales, pero con estas proyecciones de demanda el país podría vivir tranquilo con la red que tiene de aquí a 6 años. El punto es que de aquí a 15 años todo ese 4G se quedó otra vez pequeño, otra vez volvemos a ver todo más o menos rojo. Eso no es malo, eso es normal. Es normal que el crecimiento de la demanda, el crecimiento de la economía vaya saturando sus capacidades de infraestructura. Lo que sí es importante es que cuando ustedes ven lo que se tarda una obra entre la estructuración, los diseños, como decía la viceministra, las licencias ambientales, son periodos demasiado largos. O sea, la troncal del Magdalena, que fueron 300 kilómetros, se tomó 27 años desde que se decidió construir hasta que se cortó la cinta. Y muchas de las concesiones de primera generación llevan 15 años y aún no están terminadas. Ahora se cambiaron los contratos, hay razones para pensar que esto se va a mover a otro ritmo, pero cuando yo les digo aquí que en 15 años otra vez va a estar todo rojo, quiere decir que tenemos que planificar desde ya cómo seguir adelante con toda la expansión de la red. Aquí me concentré en carreteras, pues porque estamos en Colfecar, pero obviamente también es el río, también es el ferrocarril, etcétera. Bueno, volvamos a las ciudades y en esto, aquí se ve, es un ejercicio también con el modelo de transporte mostrando qué pasa si yo grafico un círculo de 1 hora de viaje. Y lo que vemos es que en Colombia, muchos de estos círculos, cogiendo como centros las capitales departamentales, ya se pegaron. Es decir, yo veo que Barranquilla, Santa Marta y Cartagena ya son un conglomerado que básicamente es un área, digamos, o una región urbana que tiene toda esta situación. Lo mismo pasa con el Valle del Cauca, que casi se pega con la zona cafetera. Lo mismo pasa con Boyacá y pues Sogamoso y Duitama. Y luego vemos regiones, Montería y Sincelejo, y regiones que sí siguen siendo muy aisladas, sobre todo en el sur del país. O sea, Tumaco es Tumaco, Popayán, Popayán, Pasto, Pasto, Arauca y Urabá. Pero el resto uno ya ve que en el país se están conformando unas áreas urbanas que son de un manejo muy complejo. Entonces, bueno, ya lo voy a decir adelante, pero lo que importa es que tenemos
estos recorridos, digamos, intermunicipales, y después tenemos que hacer tránsito por estas áreas urbanas para acceder a los puertos, para acceder a las industrias, para acceder a los aeropuertos, los centros logísticos. Y como decía, el parque de livianos está explosivo, y este es un poco el mensaje de las ciudades. Aquí con Armando Montenegro, en este ejercicio que hicimos para el año pasado, un poco uno puede conceptualizar la red vial en Colombia con grandes corredores, uno por el río Cauca, por el occidente, que va pues desde Ipiales hasta aquí, hasta las ciudades de la costa, otro por el Magdalena, que va desde San Miguel, también frontera con Ecuador, hasta aquí las ciudades de la costa, y luego tenemos uno en el Piedemonte Llanero, que son corredores geográficos planos, naturales, que hay que utilizar para conectar las carreteras, para hacer todas las conexiones. Entonces, en un mundo ideal hay que acabar de consolidar estos corredores y luego asegurarse que todos los grandes centros de producción y consumo se conecten a esta red. Entonces, por ejemplo, la conexión de Bucaramanga con la Lizama, la conexión de Cúcuta con Aguachica, la conexión de Manizales con la troncal del Magdalena. Entonces esto le va a dar cierta conceptualización a cómo se desarrolla la red de transporte. Vemos que entre el 4G y esta red hay mucha concordancia. Hay de pronto algunos tramos que hay que entrar a estudiar hacia el futuro, no, como les digo, ir estudiando ya para ver cuándo se hacen, como es el tramo entre Caucasia y Santa Fe de Antioquia, que daría continuidad al corredor del Cauca occidental. Por ejemplo, la continuidad del corredor del Magdalena ya se está dando con el tramo de 4G entre Honda y Girardot. Y aquí están las ciudades. Entonces no nos basta con conectar, hacer esta red conceptual, desarrollarla, aprovechar al máximo lo que nos da la geografía, estos corredores planos y las conexiones en dobles calzadas. También tenemos que solucionar todos los problemas en las áreas urbanas. Estos problemas son muy difíciles por varias razones. Hay un problema financiero y fiscal. Digamos, ¿quién es el encargado de las vías al interior de Buenaventura? Buenaventura no tiene los recursos fiscales, ni tiene por qué echarse toda la carga fiscal de resolver el acceso a un puerto que mueve, no sé, el 30-40% de las importaciones de Colombia. Eso no es un equilibrio. Si el país necesita un buen acceso a ese puerto, el país tiene que asegurar que se dé el acceso a ese puerto. El otro problema es un problema como de economía política, y es que cuando uno tiene que coordinar con alcaldes, siempre hay problemas difíciles. Digamos, ustedes tienen en Bogotá que entran unas dobles calzadas ya muy consolidadas y entran del norte, entran de Boyacá y Santander, entran desde La Dorada, entran desde por la carrera 13, entran por la autopista al sur y entran desde Villavicencio. Todo esto lo ha hecho el Estado con un esfuerzo gigantesco y lo sigue haciendo, pero no hay un conector de estas autopistas. Entonces la carga que está entrando de Villavicencio con petróleo y su destino es ir al Magdalena, tanto para llevarlo al puerto directamente como para embarcarlo en el río o en el tren, tiene que hacer tránsito por las calles de Bogotá, y esto es una cosa, digamos, completamente ineficiente. Pero entonces, ¿qué pasa? Para hacer estos anillos que están pintados aquí, que incorpora la LO, que incorpora un anillo externo, hay que coordinar con los alcaldes, con 7 alcaldes. No sé cuántos, no los he contado, pero tienen que hablar con el alcalde de Soacha, con el de Funza, con el de Madrid, con el de Cota, con el de Chía, con el de Cajicá, con el de Zipaquirá, y los alcaldes no tienen todos los mismos intereses, y concertar con ellos el aporte económico es muy difícil, porque todos van a querer decir, si en mi municipio me beneficio menos, pongo menos. Digamos, para que estos anillos de verdad se hagan, el Estado nacional, el gobierno nacional tiene que tener la autoridad
de dar prioridad a todos estos accesos en las áreas urbanas, a los puertos, aeropuertos y a la conexión de las autopistas, porque hay que evitar que esto pase. Además a las ciudades no les gusta nada, es decir, a Medellín una carga que viene desde del Urabá y va a seguir hacia Bogotá, tiene que pasar por la autopista del Río, digamos, por Dios. Entonces en la misión de ciudades se encontró que esto es importantísimo. Recientemente me enviaba Germán Ospina, un amigo consultor, un informe muy nuevo del Instituto de Transporte de Estados Unidos diciendo: nosotros, Norteamérica, llevamos años consolidando nuestra red intermunicipal y ya lo logramos. Ya tenemos todas las conexiones, pero no hemos logrado el tránsito en las áreas urbanas y esa es la prioridad. Entonces dicen, la carga haciendo tránsito entre Chicago y Los Ángeles, que son muchísimos kilómetros, se toma 30 horas, 48 horas. Bueno, haciendo tránsito adentro de Chicago, o sea, no solo lo que anda el camión, sino los transbordos, el almacenamiento, son 30 horas. Es decir, que Chicago, para ponerse en el Pacífico, está a 48 horas, pero para salir de Chicago necesita 30. El otro día también, oía en radio, estaban reportando que los camiones y los buses entrando por la 13 a Bogotá se demoraban 3 horas y media. Si uno no logra resolver esas 3 horas y media, cualquier ganancia en todo el sistema macro pues no ayuda mucho. Entonces, un poco el mensaje de la misión de las ciudades es prioritario en este plan maestro, en todo este esfuerzo que está haciendo, resolver el problema de acceso a las ciudades. Aquí vemos que ciertas ciudades como Medellín ya tienen limitaciones de espacio muy graves para hacer los accesos internos. Entonces hay que ver cómo hace uno circulación externa, digamos por fuera de la ciudad, pero que no congestione, que la carga que va de una ciudad a otra no haga presión sobre el tráfico. Y bueno, aquí hay unas consideraciones sobre puertos y aeropuertos que no voy a mencionar, y sobre el ferrocarril, que también pues tiene un potencial y un espacio, que eso es bien importante decirlo aquí, que es pues Colfecar está muy enfocado a la carga por carretera, pero en todos los países del mundo cada modo de transporte tiene su especialidad y Colombia no debe ser la excepción en esto. Y lo que muestra la modelación de transporte es que los modos traen su propia carga. Es decir, no todo es competencia. Construir un ferrocarril que vaya del altiplano y que venga a la costa puede movilizar carga que nace porque existe ese ferrocarril. Bueno, y estas son unas estimaciones que básicamente lo que muestran es que estas inversiones en este estado de congestión y saturación en que están nuestras redes de transporte, todas son muy rentables. Es decir, aquí estamos hablando de 1.000, 1.200, 1.500 millones de dólares al año en ahorro en costos de transporte, que eso es pues más competitividad y que pues son proyectos, digamos, buenos desde el punto de vista económico. En términos de conclusiones, pues estas son muy traídas del foro pasado, pero ya se avanzó en la ley del Plan Maestro de Transporte, ya se reglamentó, ya se ha hecho todo, pero es muy importante llegar a que esto sea verdad. Es decir, el país no puede seguir como ha pasado, consultando esta carretera, esperando años. El proceso de preinversión de carreteras, y creo que este gobierno lo ha vivido todo, es decir, le tocó empezar a hacer desde cero, es muy demorado. Entonces el país tiene que saber hacia dónde está creciendo la demanda, dónde va a haber cuellos de botella, y estar anticipándose para que el sector productivo pueda hacer los desarrollos que necesita. O sea, el Plan Maestro de Transporte tiene que ser muy dinámico e ir persiguiendo el crecimiento de una región, de un sector, de un producto, porque ahí tiene que ir respondiendo a eso. Y como decía, a mí me parece muy importante, o sea, las mejores prácticas internacionales, la red de transporte conjuga el top-down, o sea, hacer un plan central donde uno haga los grandes corredores conectores con los puertos, que dé las señales de aquí son los centros logísticos, aquí son las transferencias,
con un plan bottom-up, donde sean las mismas regiones las que están diciendo, hombre, yo tengo aquí un potencial de algún cultivo, pero yo no salgo al mercado rentable si no fortalezco esto, y esa es información que el nivel nacional no lo tiene. Entonces el plan maestro tiene que integrar información, decisiones de arriba abajo y de abajo para arriba. Luego hay un problema que también yo creo que se está solucionando, que es que la red quedó fraccionada en dos entidades. O sea, se creó la ANI y le dice, ¿qué es lo suyo? No, lo mío son las concesionadas, y lo suyo, no, las mías son las de obra pública. Bueno, pues no. ¿Y esta que está ahí de quién es si todavía no existe? Ah, no sé, no sé si es concesión o es obra pública. Eso no puede ser, tiene que haber una cabeza que esté considerando que la red es una sola. Ahora, si las concesiones las hace la ANI, la obra pública es otro, no importa, pero lo importante es que haya alguien que tenga la visión total de la red de transporte del país, y creo que esto con la unidad de planeación se va a lograr. Y bueno, y en términos de inversiones, como les digo, lo que vemos es consolidar esos corredores norte-sur, consolidar las transversales. Ahí hay una carretera en la misión de ciudades. Cuando estuvimos aquí en la costa, estuvimos en Barranquilla, y nos mencionaron un proyecto que tiene la región, que es conectar Fundación con Pibijay, cruzar el Magdalena y venir a Barranquilla o a Cartagena. Este proyecto, cuando lo metemos al modelo de transporte, nos da muy bien, porque la carretera, pues por la isla de Salamanca, pues una carretera que tiene problemas ambientales es delicadísimo el ecosistema en Salamanca. Entonces esta carretera, digamos, todo el tráfico que viene a Barranquilla a coger la troncal del oriente no tendría que presionar esos flujos. Luego está pues obviamente el corredor entre Villavicencio y Buenaventura, que está completamente saturado. Aquí el problema ya no es de planeación, es de lograr que se solucionen todos los problemas que hay en los tramos entre Buga y Buenaventura, en el túnel de la línea, en el segundo túnel, en completar la doble calzada, etcétera, etcétera. Son problemas más de gestión que de planeación, pero es un cuello de botella. Y finalmente lo que menciono, hacer la conectividad de las ciudades. Para que todo esto sea verdad, pues hay que empezar ya a hacer muchos estudios de preinversión, quizás antes de que el plan maestro esté completamente terminado, para ir ganando tiempo, porque los ciclos de los proyectos son muy largos. Bueno, muchas gracias.